¿Qué está pasando en Taiwán? ¿Va a haber una guerra por su dominio? ¿Por qué Taiwán es tan importante? Quédate porque hoy en Infocaste vas a obtener la respuesta a todas estas preguntas. ¡Vamos allá! ¿Qué pasa, comandantes? En los últimos días estamos viendo multitud de noticias con movimientos estratégicos en Taiwán por parte de varias potencias militares de diferentes países. Vamos a comentar algunas noticias recientes sucedidas allí y luego os voy a hablar de lo que está pasando en Taiwán desde un contexto geopolítico. Nos despertamos el jueves 26 de septiembre con esta noticia en todos los medios de comunicación. Se enciende el polvorín del estrecho de Taiwán. China saca a pasear su músculo militar y un destructor japonés transita por primera vez en esas aguas. Históricamente, cuando aparece Japón y China en el mismo titular, suele ser sinónimo de problemas. Os voy a ordenar lo que sucedió entre China y Japón en el estrecho de Taiwán entre el miércoles 25 y el jueves 26 de septiembre de 2024, para que entendáis por qué estos titulares lo interpretan como un polvorín. Noticia del miércoles 25. China lanza un misil balístico intercontinental al Océano Pacífico, y es la primera prueba pública de este tipo en décadas. El ministerio chino indicó que el lanzamiento fue parte de su entrenamiento anual de rutina y no estaba dirigido contra ningún país ni objetivo. El lanzamiento se produce mientras China y Rusia realizan ejercicios navales conjuntos en mares cercanos al Japón. El misil que lanzaron en la maniobra, maticemos que lo lanzaron sin la ojiva nuclear, evidentemente, pues tiene un alcance entre 12.000 y 15.000 kilómetros, así que es capaz de alcanzar el territorio de Estados Unidos. Esto ha sido interpretado por Estados Unidos como una advertencia hacia ellos. Pero lo cierto es que es una declaración bastante contundente lanzar un misil balístico al Pacífico en un momento en que China está en conflicto con muchos de sus vecinos. Este lanzamiento es una señal poderosa destinada a intimidar a todo el mundo. En las últimas semanas, Japón ha protestado enérgicamente contra las incursiones de aviones militares chinos y rusos en su espacio aéreo. Buques chinos y filipinos han participado en múltiples colisiones cerca de un nuevo y peligroso punto de conflicto. Y Taiwán dice que China ha estado realizando intensos disparos de misiles y otros ejercicios militares cerca de su isla. Taiwán es uno de los que ha denunciado más enérgicamente estas maniobras. Aclararos que muchos piensan que Taiwán pertenece a China, pero no es así realmente. Es algo más complicado y luego os aclararé este punto. Continuamos con las noticias. 26 de septiembre de 2024. Estamos ya al día siguiente de esto que hemos visto. Y nos dice, por primera vez Japón ha sacado a pasear un buque de guerra en el estrecho de Taiwán. Todas las miradas se dirigen a China. La escena tiene muy poco de cara a la galería y un mensaje bastante claro para otra nación, para China. Vamos a ver lo que nos dice el periódico Taiwan News sobre esta noticia. Destructor japonés transita por el estrecho de Taiwán por primera vez como mensaje a China. El primer ministro Kishida Fumio ordenó la misión como respuesta a las incursiones chinas. El barco japonés que cruzó el estrecho de Taiwán por primera vez es el destructor japonés JS Sazanami. El DD-113 JS Sazanami es el cuarto buque de los destructores de la clase Takanami, de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. Pero lo de cruzar el estrecho no lo hizo solo. El destructor japonés lo hizo junto a buques australianos y neozelandeses. Habrían cruzado el miércoles el estrecho que separa Taiwán de la China continental de norte a sur y que se dirigiría hacia el mar de China meridional para llevar a cabo allí maniobras navales multilaterales. Claro aviso a China por parte de Japón. La reacción de China no se hizo esperar. Este jueves, Taipei, que es la capital de Taiwán, registró la mayor incursión de aviones de Beijing, Beijing es Pekín en chino tradicional, desde el mes de julio. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la isla advirtió que estas acciones militares amenazan gravemente la paz y estabilidad regional. Pues bueno, resumiendo un poquito, el miércoles China lanzó un misil balístico haciendo una demostración de fuerza y una advertencia hacia todos los países del mundo y demostrando su poder todavía sobre la zona de Taiwán, sobre el estrecho de Taiwán. Japón entonces se plantó y dijo, pues yo voy a pasar por el estrecho de Taiwán con un destructor, con sus aliados evidentemente. Y a continuación, China al día siguiente hizo una demostración de fuerza nuevamente
en Taiwán con nuevas maniobras y aviones sobrevolando la zona. Esto lo hemos visto y lo vemos continuamente en geopolítica. Los países hacen demostraciones de la fuerza, del poder que tienen, muchas veces como parte de la autodefensa, ¿no? Para privar a otros países a hacer alguna acción. Esto recientemente los movimientos que estamos viendo en Rusia simplemente son demostraciones también de fuerza de lo que es capaz de hacer. Por suerte, la mayoría de veces esto no sucede, no terminan a llegar a un conflicto, pero cuando hay tambores de guerra, muchas veces la cosa se enquista y termina la cosa mal. Para que podáis entender la zona de conflicto de la que estamos hablando, os traigo aquí un mapa para que situemos todas las partes en conflicto. Aquí podemos ver el triángulo de vecinos que no se pelean, pero se vigilan en corto entre ellos. Tenemos China, que está en esta zona. Tenemos Japón. Y tenemos Corea, con sus dos Coreas también con tensiones internas entre ellos. Y si ampliamos un poco, aquí tenemos la isla de Taiwán, con su capital, Taipei, y el estrecho de Taiwán es esta zona de aquí. Bueno, ahora os voy a hablar un poquito de Taiwán para conocerlo y para entender su importancia geoestratégica. La isla de Taiwán también era conocida como la Isla Formosa, aunque ya está en desuso ese nombre. El nombre Formosa viene de los marineros portugueses cuando en 1542 la descubrieron. Su superficie es de 36.000 metros cuadrados, que equivaldría más o menos a la superficie de Cataluña, para que os hagáis una idea de lo grande que es. En ella viven 24 millones de habitantes. Nuevamente, si lo comparamos con Cataluña por el tamaño, os diré que en Cataluña viven 7,5 millones de habitantes. Así que con una superficie parecida, Taiwán tiene una densidad de población de más de 3 veces la de Cataluña. Esta isla fue muy cotizada en la antigüedad por su situación estratégica entre varios países. Como veis, el interés por Taiwán no es de ahora, En 1626 el Imperio Español atracó y ocupó el norte de Taiwán como base para extender su comercio. Aunque parece que allá por el siglo XVII habría pertenecido de una u otra forma a China, en 1895 Taiwán fue cedida a Japón tras la derrota que sufrió China en la Primera Guerra Chino-Japonesa. Os hago un apunte pequeño para los que no lo sepáis. La guerra chino-japonesa era por el control de Corea. Japón industrializó la isla, extendió los ferrocarriles y redes de transporte, y su dominio sobre la isla supuso una gran mejora para Taiwán, aunque los taiwaneses nunca se percibieron como parte del imperio japonés. Incluso los mismos japoneses los consideraban ciudadanos de segunda clase. Durante décadas se sucedieron los enfrentamientos entre japoneses y las guerrillas de los nativos de la isla contrarios a Japón. Japón endureció sus actuaciones para reprimir esas actividades, y lo que conseguía con ellas era el efecto social contrario. Ya suele pasar eso además. Durante la Segunda Guerra Mundial, Taiwán tuvo una gran importancia estratégica para las campañas militares japonesas. Incluso decenas de miles de taiwaneses combatieron en las filas japonesas. Tras la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, los 300.000 residentes japoneses de Taiwán fueron expulsados y enviados de vuelta a Japón. ¿Y desde entonces pertenece a China?, os preguntaréis. Pues la verdad es que es una situación muy compleja. Taiwán tiene un gobierno propio, independiente de China, y la situación, resumiéndola muchísimo, es que China lo considera una provincia propia con autonomía de gobierno. Pero Taiwán se considera independiente de China y perteneciente a la República de China, que es una escisión de China separada como Estado y de carácter nacionalista, diferenciada del resto de China, que es República Popular China y es comunista. No hay que confundir los dos, Como os podéis imaginar, todo esto provoca muchísima tensión entre los gobiernos de China y Taiwán. De alguna forma es como si Taiwán fuera una China occidentalizada. Y teniendo en cuenta esta complicación, ¿internacionalmente se le considera un país a Taiwán? Pues esto es lo más complicado del caso, ya que por un motivo u otro, y por diferentes intereses, hay división en el plano internacional en este aspecto. Unos países lo aceptan y otros no. De hecho, las Naciones Unidas concretamente no lo consideran un país. Como dato curioso, os diré que en las Olimpiadas Taiwán participa desde el año 1956 bajo el nombre de China Taipei. Este nombre, China Taipei, es una argucia que se usa en diplomacia internacional para evitar usar el nombre Taiwán referido a esta isla como país. De esta forma se le trata como un país, pero sin reconocerlo como país. Bueno, pero ¿por qué tiene tanta importancia Taiwán en el plano internacional? Evidentemente lo primero es por la localización privilegiada de la isla,
dada su cercanía a multitud de países de Asia Oriental, como Japón, Corea, China, y a la vez también cerca de los países de Asia Meridional, como por ejemplo India, Afganistán, Vietnam, Pakistán, etc. Pero aparte de la importancia de su ubicación, Taiwán tiene un gran peso en la economía mundial. Antaño fue el principal productor de azúcar del mundo, pero en la actualidad es el mayor productor mundial de chips para computadoras y aparatos electrónicos. Ahora empieza a encajar todo, ¿verdad? El 65% de chips que se fabrican en el mundo salen de Taiwán, contra solo el 5% que se fabrica en China. Así que la hipotética reunificación de China daría a Pekín el control de una de las industrias más importantes del mundo. Y de ahí que cuando pasa algo referente a esa zona, el mundo entero está alerta y los países no dudarán en proteger esa isla de las garras de China, cueste lo que cueste. Bueno, comandantes, espero que os haya resultado interesante este vídeo y que os haya sido ameno pero también didáctico. Ponme en los comentarios qué opinas de todo esto y déjame tu like y suscríbete para seguir así de bien informado. Muchas gracias por verme y nos vemos en otra, comandantes.